¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro programa Palabras de Vida. Quiero compartir con ustedes una temática que me parece muy importante, dado de que este movimiento está cada vez creciendo más y más y está adquiriendo más adeptos. Y estoy hablando justamente del movimiento apostólico, o también conocido como el movimiento de apóstoles y profetas, ¿no? Ministerios que, bueno, sabemos muy bien, están difundidos en muchos lugares, tanto en América Latina, en Europa, en África, en Estados Unidos. Y sería bueno entender un poco acerca de esto, ¿no? El mejor ejemplo de lo que es ser apóstol creo que nos lo dio el mismo Señor Jesucristo, quien enseñaba, y él mismo dijo ahí en Marcos 10:45, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Su vida fue un ejemplo de humildad, una vida de servicio y autoridad de los apóstoles. Él evitaba cuidadosamente los engaños de los políticos y del poder institucional y modeló una vida de humildad y paciencia extraordinarios para sus apóstoles. La autoridad apostólica se llevaba con el ejemplo, y es así como los apóstoles también lo transmitieron a la iglesia. Así lo hizo Jesús, y los apóstoles imitaron lo que hacía su maestro. Ahora, la ausencia de apóstoles, por ejemplo, en la última visita de Pablo a Jerusalén, que está narrado en Hechos 21, es más evidencia de que cuando los 12 apóstoles empezaron a dispersarse, la iglesia de Jerusalén no los reemplazaba como habían hecho con la defección de Judas, por ejemplo, que fue el único caso de reemplazo de un apóstol que encontramos en la Biblia. Ninguna de las cartas del Nuevo Testamento fue dirigida a un apóstol, como uno esperaría si cada ciudad hubiera tenido su apóstol que las gobernaba. Filipenses está dirigida a los obispos y diáconos, como está señalado ahí en el capítulo 1, versículo 1, y no está dirigido a un apóstol. Y esto es curioso, ¿no? Porque hoy en día sí vemos que existen escuelas, seminarios, institutos, que están pues sacando pastores, están votando pastores, apóstoles y profetas cada año. Están saliendo, están egresando de seminarios y de institutos y de hasta de universidades con el título de apóstol y otros con el título de profetas. Como si para ser apóstol y profeta hay que estudiar, digo yo, ¿no? No es que no se estudie, hay que estudiar la Biblia. Pero el apóstol y el profeta no son un título. No hay tal cosa como que hay una entidad que te va a expedir un título, un diploma para que te diga estás certificado para ser apóstol o profeta. No. El apóstol y el profeta era un llamado, es un don del Espíritu Santo. Y hay que entender, por ejemplo, cuál era la característica de algunos de estos apóstoles, de los apóstoles, por ejemplo, del Nuevo Testamento. Me voy a remitir a ellos porque los que conocemos y los únicos válidos para ser llamados y para llevar el título de apóstol eran justamente los 12 discípulos de Jesús. Procurando proteger a los corintios de la seducción de los falsos apóstoles, Pablo, por ejemplo, señaló características que identificaban a un apóstol genuino. Y dígame usted si esto lo tienen los apóstoles de ahora. Primero, era alguien que había visto al Señor Jesucristo o lo había visto resucitado. Esa es una característica. Alguien que también había sido llamado por él. Ojo, esto es importante, el llamamiento tiene que venir de Dios. Asimismo, los apóstoles fueron capacitados por el Espíritu Santo para la obra. Manifestaron señales y milagros. Enseñaban con autoridad. Plantaron iglesias en otras áreas. Sufrieron padecimientos por causa de Cristo. Y tenían el alma de pastor y cuidaban a sus ovejas incluso a costa de su propia vida.
Tal vez los apóstoles de hoy tengan algunas de estas características, probablemente, pero yo les aseguro que no hay ningún apóstol que yo conozca de los modernos que hay que esté dispuesto, no sé si lo habrá, no conozco ninguno por lo menos de los famosos, que puedan estar dispuestos incluso a dar su vida por sus ovejas. No lo sé. Tal vez sí podríamos pensar en los lugares donde existe la intolerancia religiosa, por ejemplo en países como África, Corea del Norte, los países árabes donde hay cristianos, donde hay pastores, pero se hacen llamar pastores, muchos de ellos. Hay quienes pueden ostentar el título de apostolado, bueno, pero bajo los criterios modernos que no tienen ninguna base bíblica, a mi entender. En momentos como ahora yo creo que debemos ser diligentes para probar cuidadosamente a los que vienen diciendo que son apóstoles. No podemos darnos el lujo de creernos o de creer cándidamente todo lo que nos digan. Yo creo que hay que escudriñar la Biblia para buscar respuestas. Y sobre el ministerio profético de hoy, yo quisiera centrarme un poquito primeramente en el Nuevo Testamento, porque según lo que vemos en la Biblia, según lo que nos dice Efesios capítulo 4, versículo 11, que dice que a unos Dios puso en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas. Los profetas siguen inmediatamente después de los apóstoles en la lista de dones ministeriales. La iglesia, como dice Efesios 2:20, está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. No estamos negando, por si acaso, el don de apóstol y profeta, porque está aquí. Estoy citando los pasajes de Efesios 4 y el capítulo 2. Ahora, en el Nuevo Testamento vamos a ver que también hubo profetas. Por ejemplo, uno de ellos, Agabo, quien predijo correctamente, por ejemplo, la hambruna que vendría sobre Jerusalén. Esto está narrado ahí en Hechos capítulo 11. Antioquía también, que fue un centro de concentración de varios de los líderes cristianos, tenía, por ejemplo, su propio grupo de profetas donde residían. Ahí estaba Simón, Lucio, Manaén y Saulo, como se menciona ahí en Hechos 13. El libro de Apocalipsis creemos que es un libro de profecía, y se entiende también que es una profecía, dando así a Juan como autor del libro y bajo la guía y la iluminación y la dirección de Cristo Jesús, porque este libro fue escrito por Juan, pero está escribiendo la revelación que él recibió de Jesucristo. Y podemos decir que Juan cumplió el ministerio o la función de profeta, porque Juan está escribiendo cosas que aún no suceden, que van a suceder en el futuro. Pero para el momento que él escribe el libro de Apocalipsis, Dios le dio a él esta visión o revelación donde él plasmó a través de lo que escribió todo lo que el Señor le reveló con respecto a las cosas que han de suceder en el futuro. El libro de Apocalipsis dice que la iglesia necesita protegerse de los falsos profetas. Por ejemplo, menciona una de ellas como Jezabel, una mujer que distorsionaba, como lo hacen los apóstoles también. Los falsos apóstoles distorsionan el evangelio con su conducta, como lo menciona ahí en Apocalipsis 2:20. Por otro lado, vemos que algunos hombres, algunos apóstoles como Bernabé, Silas, Juan, Pablo, ellos fueron tanto apóstoles como profetas. Dios los usó en ambos sentidos. No hay instrucciones en la Biblia de cómo nombrar o escoger a un profeta. No existe. A los profetas nunca se les asignaron responsabilidades de liderazgo dentro de la iglesia. Ellos servían en una iglesia porque tenían el don, tenían el llamado. Ahora, hablando un poco de esto, me gustaría referirme al don de profecía.
porque este don también es tan manoseado y tan mal interpretado que es bueno entenderlo. Aunque hubo profetas reconocidos, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, era más común el ejercicio de profecías por parte de los creyentes comunes. Pedro profetizó al cojo, lo mismo que lo hizo con Ananías y Zafira, ¿no? Como se narra en Hechos capítulo 3 y en el capítulo 5. Ahí estamos viendo a un Pedro que lo ve a un cojo y le habla y le dice, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y también profetizó con respecto a Ananías y a Zafira, porque ellos dos, que eran esposos, habían engañado, habían sustraído de un dinero, de un terreno que ellos habían vendido el dinero, no habían declarado lo que realmente había sido la venta, sino que habían sustraído y entregaron la diferencia, pero engañaron diciendo que era en ese precio cuando no era así. Y Pedro, guiado e inspirado por Dios y bajo esa influencia del espíritu de profecía, es que va a determinar la manera como ellos iban a morir, y así fue. Cayeron desvanecidos y murieron los dos. El apóstol Juan anotó de que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, ¿no? Como menciona Juan capítulo 19, versículo 1. El testimonio que dio Jesús en el libro de Apocalipsis, lo que él declaró a Juan, las cosas que Jesús le dio a entender a Juan y que Juan las plasmó en el libro que él escribe, que lleva su nombre, Apocalipsis, el libro de Apocalipsis que fue escrito por Juan. Él menciona que lo que Jesús dijo, el testimonio de Jesús, las cosas que declaró el Señor, podemos decir que viene a ser el meollo, el espíritu de la profecía. No hay cosa más trascendental, más importante, de mayor peso, ni puede haber mayor revelación, porque no existe. La revelación se cerró con Apocalipsis. Si por ahí aparece algún apóstol, entre comillas, o profeta que diga que hay otras revelaciones aparte de Juan, hay que tener mucho cuidado con eso. Pablo anima a los creyentes a buscar los dones espirituales, pero sobre todo, él dice el de profetizar. Porque el creyente en Cristo que profetiza lo hace, como dice 1 Corintios capítulo 14, 3, lo hace para tres cosas importantes. Lo hace para edificación, lo hace para exhortación y para consolación de los demás. Aquí no está diciendo Pablo que el que profetiza va a hablar cosas que van a suceder en el futuro, va a declarar cosas que no han sucedido pero que van a suceder más adelante. No dice nada de eso. El ministerio profético se encierra o se encasilla en tres cosas importantes que hay que destacar aquí, mencionadas en 1 Corintios 14:3, que es edificación, exhortación y consolación. Ahora yo te pregunto, mi querido hermano, ¿quién usa manifiesta a través, mejor dicho, de su prédica estas tres cosas: exhortación, edificación, exhortación y consolación, si no son aquellos que predican la palabra? Un pastor, por ejemplo, que exhorta, está cumpliendo con el ministerio profético. Un pastor que a través de su prédica consuela, está cumpliendo con el ministerio profético. Un predicador, yo digo pastor porque los pastores predican, que son predicadores también, que edifica con la palabra de Dios, por supuesto, está cumpliendo con el ministerio profético. Ahora, aquellos que dicen, no, el ministerio de profecía tiene que ver con cosas que hay que revelar para el futuro, hay que tener cuidado con eso. A mí me parece que los astrólogos, muchos astrólogos, porque los astrólogos son aquellos que te vaticinan lo que te va a pasar, lo que te podría pasar, no se diferencian mucho de los profetas modernos, ¿eh? Que también te profetizan cosas así
y muchos de ellos no aciertan, pero ni una. Y el profeta que te dice cosas que no van a suceder, ese es un falso profeta. Es un astrólogo disfrazado de cristiano. Porque está engañando a la gente. Está diciendo mentiras, cosas que no están sucediendo. La naturaleza apostólica de la iglesia tiene que estar en adhesión a la palabra de Dios. Dentro de la iglesia no existen jerarquías especiales compuestas por una gama de superapóstoles y profetas al mando, como vemos hoy en día que existen iglesias que tienen este tipo de estructuras. Esto no es otra cosa que la vieja, como alguien dijo, que esto no es otra cosa sino que la vieja doctrina de los nicolaitas. El Nuevo Testamento tampoco provee instrucciones para el nombramiento de futuros apóstoles, tales como vemos que sucede hoy en día. Estos puestos contemporáneos no son esenciales tampoco ahora. No hay necesidad de que las iglesias tengan apóstoles. No es necesario. Si una iglesia tiene un pastor, suficiente con eso. Porque el pastor cumple el ministerio profético que ya hemos dicho que es edifica, exhorta y consuela. Muchos consideran que los apóstoles actuales, los de hoy día, pues no han visto al Señor resucitado, que era una de las condiciones para ser apóstol, ni fueron comisionados por Él de la manera como lo fueron los 12 apóstoles de Jesucristo. Sus enseñanzas, los de los apóstoles de hoy, no tienen el mismo valor que la Biblia. Y aquel apóstol que se aparezca por allí y que te diga que la revelación de los apóstoles de ahora tienen el mismo peso que la palabra de Dios, es un falso maestro, un falso apóstol, te está engañando. Y ten mucho cuidado porque te va a desviar del verdadero camino que Jesucristo nos ha trazado y que está manifestada en la Biblia, en los evangelios, corroborada por los apóstoles a través de las epístolas. Históricamente los apóstoles han sido personas reconocidas por su madurez espiritual, su lealtad, su humildad y gran eficacia en la obra de la iglesia. Pablo advierte contra falsos apóstoles que se van a introducir en la iglesia. Miren ustedes, el apóstol Pablo hace más de 2000 años ya hablaba de que va a haber falsos apóstoles como los que estamos viendo hoy en día, pero lo están haciendo para una ganancia personal. ¿Cuántos apóstoles contemporáneos buscan solamente esto? Como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 11, versículos 12 y 13, estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, como Satanás, quien se disfraza como ángel de luz. Pablo ya está profetizando que este tipo de falsos apóstoles aparecerían y los vemos ahora. Después de 2000 años estamos viendo un ministerio apostólico y profético, entre comillas, que tiene muchas cosas que hay que analizar. Un reconocido apóstol costarricense que se autodenomina el apóstol de los apóstoles, miren ustedes el título que usa, él dijo que Dios está estableciendo en la iglesia, escúchelo bien, apóstoles imprescindibles que traen revelación a la iglesia como en los primeros días, que traen revelación, dice él, a la iglesia como en los primeros días. Esto me parece algo totalmente extraño, no me parece que es bíblico, para nada. Esto contradice a la Biblia, que declara que el canon está cerrado. El canon se cerró con Apocalipsis y ya no se puede añadir nuevas revelaciones. Y recuerda que hay una sanción fuerte de parte del Señor cuando dice que si alguno añadiere a lo que el Señor ha dicho, Dios también se va a encargar de sancionarlo a él. No quieren, mire usted que muchos de estos son hombres que se hacen llamar apóstoles, pseudoapóstoles, no quieren rendir cuentas a nadie en su congregación, pues dicen estar directamente bajo la autoridad de Dios y solo a Él hay que rendirle cuentas y no a hombre alguno. ¿Te parece familiar alguno de ellos?
Se entiende que en la actualidad la función de apóstol es la que desarrollan, yo estoy de acuerdo con eso, los misioneros al llevar el Evangelio a tierras que nunca antes han oído hablar de Jesús. El apóstol hacía eso. El apóstol iba a los campos blancos a predicar. Muchos de ellos pagaban con sus vidas, como la mayoría de los apóstoles, a excepción de Juan, murieron martirizados. Pero ellos fueron a los campos blancos a predicar. Los misioneros cumplen esa función. Van a los lugares donde todavía no se introdujo el Evangelio, ahí predican, ahí enseñan, ahí abren iglesias. Y yo podría decir que los misioneros que hacen esa función son como los apóstoles, porque están abriendo trocha, están abriendo camino en un lugar donde antes no se introdujo el Evangelio. La profecía es un don del Espíritu Santo y se anima a los creyentes a buscarla incluso. Ahí en 1 Corintios 14:1 lo dice. No existe el oficio de profeta como un puesto de liderazgo en la iglesia de hoy. El profeta, como dije, es la función que cumple el pastor. Existe el pastor, aquel que consuela, que edifica, ¿no?, que exhorta, es un profeta. Está cumpliendo el ministerio profético. Pero como dije, el oficio de profeta como un puesto de liderazgo en la iglesia de hoy, no hay por lo menos en la Biblia algo así. Profeta es el que anuncia la palabra de Dios con autoridad, tanto el pastor como el maestro o el evangelista. Al anunciar la palabra de Dios con autoridad, está haciendo uso del don de la profecía. El contenido de una profecía siempre, creo yo, para ir redondeando esto, siempre debe ser probada por la autoridad de las Escrituras y ser responsable ante ellas. La Biblia nos anima a probar a los profetas y ver si su mensaje se cumple o no. Si no se cumple, entonces definitivamente es un falso profeta. Quienes buscan un título para ser reconocidos están lejos del ejemplo de Jesús, que no buscó gloria humana alguna. Él no vino a buscar su propia gloria, sino él vino a buscar la gloria de Dios. Pero aquellos apóstoles que se erigen a sí mismos como tal, aquellos profetas que se erigen a sí mismos como profetas y buscan los aplausos, los méritos y usan su cargo para enriquecerse a sí mismos, pues estos son lobos disfrazados de ovejas. Son hombres que se hacen creer que tienen una misión especial, pero en realidad su misión es llenarse los bolsillos de dinero. Y usan la Biblia, y usan sus habilidades, sus talentos, y pueden tener cierto poder incluso, pero déjame decirte que si alguien tiene la motivación equivocada, el Espíritu Santo nunca le va a dar poder a esa persona, si está viendo que su corazón está desviado y está buscando otras intenciones. Pero sí hay un poder que se puede filtrar allí, claramente, para engañar, para seducir a las almas inconstantes, a los que no están identificados plenamente con la sana doctrina. Esos son los más fáciles de convencer y los que rápido caen en las garras de estos hombres que solamente están buscando la vanagloria. No buscan la gloria de Dios, sino están buscando su propia gloria personal. Yo espero que esto te ayude, mi querido amigo. Esta información que te estoy dando y a la luz de la Biblia, que Dios te ayude y te guíe para que tú puedas discernir si es que tú estás en una iglesia de este corte apostólico y profético, que tú discernas bien y veas si lo que está haciendo aquella persona que funge de ser pastor o apóstol está haciendo las cosas como realmente Dios manda o está haciendo las cosas de acuerdo a sus propios criterios, a su propia visión, a sus propios sueños, pero no basándose en el escrito está, que es la Biblia. Espero que Dios te bendiga, que Dios te ayude, que Dios te guíe y que Dios te use también para ser un servidor suyo para la gloria de su nombre. Que Dios te bendiga.